Quienes formamos la Iglesia Cristiana Nueva Vida en Loja, les damos la más cordial bienvenida. Recordemos que la palabra de Dios es viva y eficaz. Para mí es un gusto presentar al pastor Dalto Guamán con un tema edificante para tu crecimiento espiritual. Sí. Bien, damos gracias a Dios porque nos permite estar reunidos. Bonitas las canciones que nos recuerda quién es nuestro pastor. Ese es el Salmo 23. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Y también el Salmo del 51 donde nos dice renuévame. Yo creo que estas deberían ser canciones lemas ya para nuestra vida porque es lo que constantemente necesitamos, que nos renueven y necesitamos un pastor. Entonces, qué bueno que se prepare el corazón de esa manera, dándonos la oportunidad de cantarle al Señor. Ahora sí corresponde lo que es la palabra de Dios, que es el alimento, es lo que nutre nuestra alma, nuestro espíritu. La mayoría de la gente vive solamente del cuerpo y lo que es lo material, pero muchos no alimentan su espíritu. Y siendo seres espirituales, a veces sabe ser por dos razones. O bien están, como decíamos, como dice mismo Efesios 2:8, muertos en delitos y pecados, o asimismo puede ser que no han nacido de nuevo. Pero lo que necesitamos el Espíritu o comer de la palabra del Señor, lo necesitamos y Jesús claramente lo dijo, no solamente de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Así que vamos a ponernos de pie una vez más, vamos a orar al Señor, orémosle a Dios y luego pues para que nos pueda dirigir en este tiempo. Señor, te damos gracias en esta tarde, gracias, amado Padre Celestial, por darnos la vida, por concedernos un día más, Señor, para abrir nuestros ojos, para alabarte, para respirar, caminar, comer. Gracias, Señor, por el don, el maravilloso regalo que tú nos das de la familia. Gracias, mi Señor, por la iglesia, por la familia de la fe, porque hoy, a pesar de todas las circunstancias, nos podemos congregar, reunir en tu nombre y escuchar tu palabra, Señor, que ella haga el trabajo, la obra en nuestros corazones para darnos ese ánimo, darnos esa luz, esa fuerza. Deseamos, Señor, crecer espiritualmente y tú nos dices que si oímos tu palabra, Señor, ella nos dará esa fuerza que nuestros corazones lo necesitan, Señor. Bendice a nuestros familiares, bendice, Señor, a nuestros amigos, compañeros, bendice, Señor, a la familia entera, que tú los guardes, Señor, en completa paz. Todos, Señor, estamos debajo de ti, en tus manos estamos, Señor, y que sea tu santa misericordia nos acompañe todos los días de nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Tomen asiento. Vamos a compartir, vamos a abrir la palabra en el Antiguo Testamento, en Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. 15-22. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Nos dice la palabra de Dios así: y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Quiero repetir este texto para poder comprender cuál es el significado, la interpretación de este versículo. Dice la palabra de Dios, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Esta palabra nace cuando este profeta Samuel estaba juntamente con el rey Saúl en el Antiguo Testamento. Y de esto se desprende el siguiente tema para el mensaje de hoy: los beneficios de la obediencia. Eso vamos a ver, los beneficios de la obediencia. Creo que esto nos corresponde a todos porque en algún momento nosotros no hemos obedecido, ¿verdad? ¿Quién ha sido obediente completamente? Nadie. ¿Quién ha sido desobediente? Todos.
en algún momento hemos sido desobedientes a los padres, a los profesores, a las autoridades, a los jefes. Y después de esa desobediencia hay una consecuencia. Por ejemplo, si el médico dice, tómese esta pastilla cada 12 horas, porque esto le va a ayudar a mejorar su salud, pues si no lo hace, ¿qué pasaría? Pues va a estar grave, ¿no? Entonces sabemos que si no obedecemos, vamos a tener consecuencias. Pero asimismo, si obedecemos, ¿qué va a existir? Si usted está yendo de un lugar a otro, ¿no? En vehículo, y de pronto están haciendo los agentes de tránsito, están haciendo los controles, y de pronto usted ve que tiene todas las cosas en regla, pase nomás, siga nomás. Pero si una persona tiene la licencia caducada, si una persona no se pone el cinturón de seguridad, ¿qué va a pasar? Una multa. Entonces la multa no es porque decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me multan? ¿Y por qué yo sufro esto? Sino, ¿por qué no hice caso a las reglas, a las normas, a las instrucciones que tenía que cumplir? Eso es básicamente que hay bendiciones o hay beneficios por obedecer, pero también hay consecuencias por la desobediencia. Si uno va también caminando y hay un letrero que dice, por favor, ahí dice peligro, no acercarse, ¿qué pasaría si uno se acerca? Puede ser que le salga una mascota brava y le muerda, ¿no? Dice, ¿y por qué a mí? No. Entonces debemos comprender que primeramente la obediencia es una parte de nuestra vida que nos va a ayudar a mejorar nuestro carácter y mejorar nuestra existencia. Aquí en la tierra nosotros tenemos que aprender la obediencia, pero la obediencia sincera, verdadera, no la obediencia a medias, no la obediencia por momentos, no la obediencia por conveniencia, sino la obediencia sincera, porque detrás de la obediencia está la bendición. Y vamos a tener 3 aspectos o 3 beneficios de lo que se produce cuando uno cumple con esta virtud o practica esta virtud de la obediencia. Primero tenemos que la obediencia trae bendición. La obediencia trae bendición. Segundo, la obediencia trae seguridad. Y la obediencia trae libertad. Si podemos nuevamente, ¿no es cierto?, comprender. La obediencia trae bendición. La obediencia trae seguridad y la obediencia trae libertad. Eso es lo que nosotros tenemos que reconocer y recordar siempre. Que la obediencia, ¿qué trae? Bendición, seguridad y libertad. No se olvide, bendición, seguridad y libertad. Bendición, seguridad y libertad. Hay muchas cosas, pero estas 3 son principales. Que uno obedeciendo va a estar en bendición, va a estar seguro y va a estar también libre. Y aquí podemos encontrar entonces que Dios quiere que nosotros seamos obedientes, personas obedientes. Y vamos a ver el caso entonces de Saúl. Dice, mientras él obedecía a Dios, tenía el respaldo y la bendición en su casa, en su familia y también con sus enemigos. Primera de Samuel, capítulo 14, el versículo 49 nos dice, y los hijos de Saúl fueron Jonatán, Isaí y Malquiseú, y los nombres de sus 2 hijas eran el de la mayor Merab y el de la menor Mical. Y el nombre de su mujer de Saúl era Aminobán, hija de Ahimaas. Y el nombre general del ejército era Abner, hijo de Ner, tío de Saúl. Porque Cis, padre de Saúl, y Ner, padre de Aber, fueron hijos de Abiel. Cuando dice aquí, pone nombres de los hijos y de las hijas de Saúl. Le iba bien, y dice el 52. Miren lo que dice el 52, dice, y hubo guerra encarnecida contra los filisteos todo el tiempo de Saúl, y a todo lo que Saúl veía
que era hombre esforzado y apto para combatir, lo juntaba consigo. Le iba bien en la casa, le iba bien en la familia, le iba bien con él mismo y le iba bien cuando él iba a luchar con los enemigos. Él juntaba y lo seguían a hombres esforzados y valientes y iba a las peleas y ganaba. Cuando Saúl, este rey de Israel, hacía las cosas correctamente, obedecía, había bendición. Le iba bien. Y eso es lo que nosotros también en nuestra vida deberíamos considerar. Si nuestro padre, o si tuviéramos a nuestro padre todavía en vida, o los que tienen papá, los jóvenes, si el papá dice, hijo mío, no te vayas por ese lugar porque si te vas por ese lugar te va a ir mal. Si nosotros obedecemos, va a haber bendición porque el padre jamás va a buscar el perjuicio para su hijo. Pero si nosotros no obedecemos, ¿qué pasa? Nos va a ir mal. Por eso es cuando esa promesa, ¿no?, que dice, honra a tu padre y a tu madre, ¿para qué le dice? Para que te vaya bien y tengas larga vida. Si no obedecemos, ¿qué va a pasar? Nos va a ir mal. Entonces Saúl sabía esto, que si obedecía a Dios, le iba bien en su casa. Miren los hijos que tenía, 2 hijos varones, 2 hijas mujeres, y también comenzó a tener los mismos familiares, estaban en su casa gobernando, y gente que se le acercaba al ejército, él podía conformar un ejército fuerte y hacer lo que él quería porque estaba obedeciendo a Dios. Pero vino la desobediencia y ¿saben qué pasó? Ahí entró realmente ya el pecado. Y dice el versículo 15, 23 de este mismo libro de Samuel, 15, 23, nos habla, dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Qué había pasado, mis hermanos? Había pasado que Samuel le dio una orden. Primero Dios le había dicho a Saúl, anda Saúl, dice, y derrota a todos estos filisteos. Tienes que acabar con un rey que se llamaba Amalec y a todos los amalecistas también tienes que tú acabarlos. Y él hizo, miren que él fue y dice que se enfrentó con ellos, pero la orden dijo, no permitas que quede nadie, mátalos a todos, les decía, y también al rey y que no quede ni ganados ni nada. Dice que él fue y exactamente hizo eso, pero en el momento de la conquista hubo una presión por parte de la gente y no sé si se diría que le afectó el qué dirán y dice que en los siguientes versículos dice que él hizo quedar lo mejor, hizo quedar el mejor becerro, el mejor ganado y también le dejó con vida al rey. Le deja con vida al rey. Y en ese momento entonces Samuel va a encontrarse con Saúl y le pregunta, ¿obedeciste las instrucciones que Dios te dio? Sí, lo hice todo bien. Y escucha unos ruidos que eran de los animales y lo ve al rey vivo, pero le dijo, Dios te dijo que acabes con todo, con el rey y con todas las cosas. ¿Por qué no obedeciste? Y él dice que él estuvo presionado, es que la gente me dijo, es que ellos dijeron que dejemos esto para poder hacer sacrificios a Dios. Pero la orden de Dios para él fue que elimine, extermine y acabe con todo. Sin embargo, él obedeció a medias. Y por eso, miren, llega este momento en que se le dijo que ya no vas a ser más rey, porque por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que ya no seas rey. Por desobediente perdió la bendición de continuar en el reinado. Así que la obediencia trae bendición y la desobediencia sería que trae maldición. En ese punto podemos concluir, ¿no? La obediencia, mientras él obedecía, le iba bien en todo, pero cuando hubo desobediencia, fue retirado de su reinado. Segundo, la obediencia también
trae lo que es seguridad. La obediencia trae seguridad. Saúl, mientras, como decíamos, estaba con Dios, él consultaba al Señor, él tenía lo que quería y vencía. Miren lo que dice 14:47, ¿no? 1 de Samuel 14:47. Después de haber tomado posesión del reinado de Israel, Saúl hizo guerra a todos sus enemigos en derredor contra Moab, contra los hijos de Amón, contra Edom, contra los reyes de Soba y contra los filisteos. A donde quiera que se volvía, era vencedor. Donde quiera que iba, ganaba, porque estaba en obediencia. Donde Dios lo guiaba, prosperaba, porque estaba en obediencia. Donde el camino que él decidía, había prosperidad, había bondad, porque Dios estaba con él. Pero cuando en su corazón surgió la desobediencia, comenzó a cortarse y a tener problemas, a tener dificultades y a estar intranquilo. Cuando uno está en esa obediencia, está en paz. Hay esa, como decimos aquí, esa seguridad. Cuando usted obedece, le dice, tienes que dejar, por favor, esta encomienda en tal parte. Ya, eso no hay problema, ¿no es cierto? Ya la vamos a dejar. Pero si usted no la hace, no obedece. Está pendiente que no dejó esa encomienda en tal lugar. Y su conciencia está intranquilo porque no hizo lo que debía hacer, lo que le ordenaron, lo que le mandaron. Y él, mientras, es como decíamos, donde si él estaba con el Señor, no había problema. Vamos a conquistar. Y cuántos reyes que se oponían, cuántos reyes eran conquistados. Pero llegó un momento en que él no hizo caso y miren cómo estuvo intranquilo. Y la Biblia dice exactamente en 1 Samuel 15:18, aquí encontramos algo que él estuvo ya intranquilo, como que no le dejaba dormir la conciencia, ¿no? Dice aquí, y Jehová te envió en misión, estamos viendo del 15:18, y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. Él tenía que hacer eso. Pero dejó con vida al rey y dejó, según él, las mejores animales. Dios no le dijo que haga eso. Dios no le dijo que escoja. Dios le dijo, acaba con todo. Y tienes que hacer eso. Pero por a él haber dejado la orden y haber hecho cosas a medias, ahí mismo lo quitó del reinado. Y mi pregunta es, cuando ustedes, por ejemplo, nosotros, ¿no? Estamos con algo pendiente, cuando no hemos obedecido, cuando no estamos con esa libertad o con ese, no hemos cumplido. Por ejemplo, le dijeron eso, digo, a usted que debe hacer algún trabajo y no lo hizo. En algunos casos la gente se acostumbra a dejar pendiente las cosas. En algunos casos ya como que nos hemos acostumbrado a vivir así. Pero aquellas personas que no cumplen, está esa preocupación, está esa inquietud, está es como diríamos, esa alarmita, está como diríamos, esa intranquilidad para poder cumplir. Mientras, en cambio, cuando usted le dijeron que tiene que cumplir ese trabajo, ¿cómo va a ser? Duerme tranquilo, ¿no es cierto? Se duerme en paz. No tiene por qué estarle quitando el sueño a la preocupación. Si ya hizo lo que tenía que hacer, si ya acató la orden y si ya la cumplió, pues usted esté tranquilo. Pero si no lo hizo, entonces van a ver las consecuencias. Yo le pregunto aquí también, ¿cuántas veces Dios nos ha dicho, esto no? ¿Cuántas veces un amigo nos ha dicho, no hagas esto? ¿Cuántas veces un padre también nos ha aconsejado, hijo, hija, no hagas esto? ¿Y qué ha sido de nuestras vidas? Hemos dejado pasar, no le hemos hecho caso, hemos desobedecido, hemos ignorado y ahí están las consecuencias. Sobre todo eso pasa, yo digo, en toda etapa de la vida. Los niños son
número uno a veces para desobedecer. Hijo, no hagas eso, los niños, los de escuela. Y hacen eso. ¿Sí se han dado cuenta ustedes que cuando hay una mesa o una silla recién pintada, ¿no es cierto? Ese es como algo muy característico del ser humano, la desobediencia. Cuando hay una silla recién pintada o una mesa recién pintada y le dicen, no toques, y hasta se pone un letrero ahí, ¿no es cierto? Es, por favor, pintura fresca, no se acerque, no toque. ¿Y qué hacen la gente? Vamos a ver qué pasa. En el zoológico también, aquí en la ciudad de Loja también hay. Ahí dice un letrero grande y en cada parte, ahí dice, no debe comer a los animales. Ahí dice eso. ¿Por qué? Porque los animales se acostumbran a recibir de ellos y ya no comen lo que les dan y se mueren. Y hay muchísimas prohibiciones en nuestras vidas. Hay muchas cosas que nos han dicho, no hagas eso, no hagas este negocio, no te metas con esa persona, evita esas conversaciones, guarda tu lengua, guarda tu corazón, comienza a hacer otras cosas. ¿Y nosotros qué ha pasado? Hemos dejado pasar, se ha dejado ir, hemos ignorado y viene el castigo o viene la reprensión o viene la prueba, pero de que nosotros, o sea, vamos a pasar, digamos, vamos a hacer, como decíamos, no nos va a pasar nada por desobedecer, mentira. Algún rato vamos nosotros a sufrir las consecuencias. Primero habíamos dicho que la obediencia, ¿qué trae? La obediencia trae bendición, la obediencia trae seguridad y la obediencia trae libertad. Eso es lo bonito. Ser libres, estar caminando por la vida sin ninguna carga, sin ninguna presión, sin ninguna obligación con nada ni con nadie. Por eso nosotros debemos siempre anhelar estar en libertad, estar en esa conciencia de que salimos a la calle y no tenemos ningún problema, vemos una persona, le hemos perdonado, no debemos tener en nuestro corazón ninguna carga, ningún resentimiento, ningún dolor. Miren lo que pasaba aquí mismo. Él decía que consultaba a Dios. Había la dirección, o mejor dicho, tenía que hacer algo Saúl, y dice que él iba y le preguntaba a Dios, Dios, ¿debo atacar a estas naciones? Y Dios le contestaba así, y él iba. Pero aún se olvidaba, en este caso, se olvidó de preguntarle a Dios, Dios, ¿realmente debo dejarlo con vida este rey? Dios, ¿realmente debo dejar que los soldados dejen este ganado? Se olvidó de preguntar. Y cuando se olvidó de preguntar, ya se comenzó él a esclavizar. Y cuando se esclaviza la persona, por eso es así mismo, se encuentra atada. Y miren lo que dice capítulo 15, versículo 24 y 25, dice, entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado. Miren lo que dice, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo, dice, y consentí a la voz de ellos. Mire, hizo caso más a ellos que a Dios. Qué tremendo. Pues ahora mi pecado, y vuelve conmigo para que yo adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que ya no seas rey sobre Israel. He pecado. Y el pecado de la desobediencia le trajo ruina, le trajo dolor, le trajo esclavitud. Temí de la gente. Imagínense, nosotros también en el día de hoy, a veces, no digo a veces, es todo el tiempo, tenemos miedo a la gente, ¿sí o no? Tenemos miedo al que dirán, a cómo nos verán, a la crítica, y eso es natural en el sentido de que nosotros no tenemos esa libertad. Y hasta el mismo rey David lo dijo de la siguiente manera, ya como cansado, y a veces nosotros también nos cansamos de fingir, de temerle a la gente. ¿Qué dirá esa persona? ¿Qué pensará él? ¿Qué pensará ella? ¿Y qué dirá mi papá? ¿Qué dirá mi mamá? ¿Qué dirá el gobierno? Y nos cansamos en pensar qué es lo que piensan los demás antes de hacer las cosas nosotros libremente. Y dice el Salmo 27:1, nos dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré?
Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? ¿De quién nos vamos a atemorizar? Yo me pongo a pensar, ¿quién es el hombre para temerle? Díganme. El hombre, hablando de género o de ser humano, cualquier autoridad que usted ponga, desde el presidente, que es un ser humano, que comete errores, que se enoja, que tiene cualquier cantidad de errores como virtudes, ¿cómo es que nosotros le vamos a tener miedo si viniera él? En el caso también de los que en Inglaterra que tienen también el gobierno monárquico que es de la reina Isabel, tiene todo un palacio, lujos, pero ¿por qué debemos temerle a ella? En el sentido de que nos va a pasar algo. Porque nosotros, ¿sabe por qué le tememos a la gente? Por el pecado. Cuando Adán y Eva estuvieron en el huerto, mientras hubo esa relación de Dios, Adán y Eva, no había problemas. Pero cuando Eva y Adán, o Adán y Eva, los dos desobedecieron, ¿qué pasó? Dice que él tuvo miedo, me escondí, dice, temí y me escondí. ¿Qué significa eso? Que el pecado nos ahuyenta, el pecado nos esconde, el pecado nos esclaviza, el pecado nos ata. El pecado hace que la persona sea esclava de la desobediencia. Así que aquí estaba Saúl, mientras estaba obedeciendo a Dios no había problema, él estaba bendecido, estaba seguro y estaba libre. Pero cuando decidió desobedecer, porque la desobediencia también es voluntaria, cuando decidió desobedecer hubo maldición, inseguridad y esclavitud. La pregunta sería, nosotros en el día de hoy, ¿queremos nosotros ser bendecidos, seguros y libres? ¿O queremos ser nosotros con maldición, inseguros y esclavos? Creo que la pregunta o la respuesta sería, queremos nosotros ser libres, ser seguros y ser bendecidos. Pero para obtener eso, debemos voluntariamente decidir obedecer. ¿Y cómo se obedece? Primeramente, cuando nosotros nos entregamos al Señor. Ahí existe la obediencia. Mientras no, es obediencia a medias, obediencia disimulada, obediencia, como decía, con conveniencia. Pero cuando nosotros decidimos obedecer, miren, por ejemplo, lo que está pasando el día de hoy. La gente que en algunos de los casos está muriendo es por desobediencia. Es porque no se protege, no se cuida. Y ahora que se pide mismo los protocolos, no los toman en cuenta y se va. La gente se reúne para las fiestas, la gente se reúne para lo que es emborracharse, y ahí vienen las consecuencias de la desobediencia. Yo creo que entonces todo creyente debería aprender a obedecer, y a obedecer de corazón, como lo hizo Jesús. Miren lo que dice Filipenses, capítulo 2, versículo 8, hablando del mayor ejemplo que nosotros podemos tener en la tierra de la obediencia, Jesucristo. Jesucristo dice, Jesucristo hizo en la tierra lo que el Padre le mandó a hacer. Si Él hubiera decidido desobedecer, no se hubieran cumplido sus milagros, pero Él obedeció. Dice versículo 8 del capítulo 2 de Filipenses, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Y sabe qué pasó por cumplir la obediencia? Aquí dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así que la obediencia trae bendición. Jesús fue una persona bendita entre todos, el Hijo de Dios. Jesús anduvo en la tierra seguro de lo que hacía y decía, y Jesús mismo enseñó, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Así que si nosotros queremos disfrutar en la tierra mientras quedemos este corto espacio de vida que estamos aquí, sabe que la estadía de la tierra no es muy larga, ya es corta. Son 70, 80 años, dice la Biblia, que podemos vivir robustos. A partir de ese día o de esa edad, ya comenzamos nosotros a declinar nuestra naturaleza humana,
por el desgaste. Pero llega un momento en que si hemos cumplido lo que Dios nos mandó a hacer en la tierra, vamos a estar bendecidos, seguros y libres. Yo sí quisiera terminar mis días en obediencia. No sé usted, si quiere terminar sus días en obediencia, entonces póngase de pie y vamos a orar al Señor para cumplir. No es muy difícil obedecer. Lo difícil es dejarnos llevar por la vieja naturaleza que nos dice que no. Si yo le digo en este momento, dice, por favor, páseme una silla y venga para acá, pues no es difícil, ¿no es cierto?, tomar la silla y traerla. Pero no lo hacemos es porque en nuestro corazón a veces existe, no a veces, está el orgullo, está el egoísmo. Y a más de uno de cuestionar, dice, ¿por qué tengo que pasar la silla? ¿Y por qué tengo que hacer esto? ¿Y por qué él no lo hace? ¿Y por qué? Y cuando comenzamos nosotros a cuestionar, ya perdemos la bendición. Pero si alguien nos pide de favor, o si alguien nos dice que hagamos una cosa, cumplamos una orden, hagámoslo más pronto y con el corazón dispuesto. Y cuando Dios ve eso, realmente viene la bendición y nos va a preservar de generación a generación. Lo que estamos haciendo en este momento, Dios lo está viendo. ¿Y saben quién es más beneficiado? Somos nosotros y nuestros hijos. Porque ellos también están viendo el ejemplo de obediencia de un papá, de una mamá, de un hermano. Están viendo eso. Yo quiero ser como ellos. Ellos fueron obedientes a Dios y yo también quiero ser obediente al Dios que ellos estaban adorando. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque nos enseñas a través de tu palabra lo importante que es obedecer. En este momento queremos pedirte perdón por toda nuestra desobediencia, por todas las cosas que sabíamos que tenemos que hacer, por las cosas que te entendemos y no las hemos hecho. Perdónanos por nuestra desobediencia, por haberte fallado, por haber pecado, por haber hecho lo malo. Solo tú conoces, Señor, cuánta rebeldía y cuánta necedad había en nuestro corazón por la desobediencia. Ahora, Señor, que entendemos los beneficios de la obediencia, que es de ser de bendición, tener seguridad y ser libres, queremos, mi Dios, que tú nos ayudes a ser obedientes, dispuestos a hacer caso, a acatar las órdenes, a ser dirigidos por ti, Señor. Danos la fuerza, la inspiración, el tiempo, la sabiduría, el entendimiento, la comprensión, Señor, de saber que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, que no debemos temer lo que piense, lo que diga, lo que crea la gente, porque ellos son igual humanos y tendrán que dar cuentas delante de ti. Señor, por nuestro corazón te pedimos, para tener desde ahora en adelante y hasta cuando terminemos aquí en la tierra nuestros días, Señor, ser obedientes. Queremos tener un corazón dócil y un corazón obediente. Te damos las gracias, Señor, porque solo tú nos puedes transformar nuestro corazón de gente desobediente a hombres y mujeres listos y dispuestos para obedecer. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Que así sea.